Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Por cuanto no entendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Juntos, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y postréles para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Así vamos a estar orando, amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora, Dios, porque nos permite, Señor, estar en tu casa, bendito Dios, una vez más, Padre. Gracias porque nos has traído con bien, Dios eterno. Nos has librado de accidentes. Nos has librado, Dios eterno, de la maldad que hay allá afuera en el mundo, Dios eterno. ¿Cómo no agradecer tu grandeza, tu amor, tu misericordia? Venimos delante de tu presencia, Dios, reconociendo que somos pecadores, fallamos con nuestros malos pensamientos y malas ideas que llegan a nuestra mente, Dios, con nuestras malas actitudes, con, oh Dios eterno, diferentes formas fallamos, Señor, no solamente a ti, a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros vecinos, fallamos. Pero es por eso que estamos aquí, Dios eterno, porque reconocemos nuestra maldad, reconocemos que el pecado, Dios Padre, está en nosotros. Pero ahora, Señor, ahora Dios eterno, el pecado ya no reina más en nosotros. Ahora, Dios Padre, venimos delante de tu presencia reconociendo que tú eres el quien reinas en nuestra vida. Sabemos, Dios, que tú estás en este lugar, que tú has escuchado nuestro clamor, que tú has escuchado, Dios eterno, Señor, nuestras peticiones. Aumenta nuestra fe, que nuestra fe no decaiga. Y aunque, Señor, en los momentos difíciles podamos como seres humanos tal vez dudar, pero jamás, Señor Jesús, podamos retroceder atrás. Siempre nuestra confianza va a estar en ti. Ahí, Señor, haya palabra. Ahí haya, Señor Jesús, palabra de aliento, Señor, para cada vida y cada corazón. Sabiendo que tú, Señor, estás en control de todo, bendito Dios. Sabiendo, Dios eterno, que aunque tardare, aunque nuestros ojos aún no lo vean, aunque tardare la respuesta, Dios eterno, esperaremos en aquel que nos ha amado. Jamás dudaremos, Señor, que tú estás con nosotros. Que tú tienes el control de todo. Queremos decirte, Señor, en esta noche, Señor Jesús, que necesitamos estar en tu presencia, Dios eterno.
Necesitamos estar contigo, Señor, para alabar y exaltar tu nombre. Es la única manera, Dios, donde podemos, Señor Jesús, recobrar nuestras fuerzas, recobrar, Señor Jesús, el aliento, Padre, que el enemigo ha querido quitarnos. Quiero estar en tu presencia, Estar en tu presencia y poderte contemplar. y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame
incomparable. Nadie es Tú quieres el bien para tus hijos. bendito Oh, Dios eterno, porque tú nos amaste desde antes de la creación del mundo. y tu Tú nos amor por viste, mí tú nos es amaste. grande. Oh, Y tu mi amor por embrión mí vieron tus ojos. incomparables. Nadie es como tú. Gracias, Padre. Bendito Dios, grande es tu amor por mí. Gracias por ese amor eterno. Y tu amor por mí es grande. Y tu amor por mí incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu amor por mí. Y tu amor por mí Gracias, Dios. es grande. Porque en estos momentos son las que nuestro espíritu anhela. Amor por mí Porque estos momentos, Señor, de intimidad contigo, podemos salir renovados, podemos salir fortalecidos, podemos salir, Dios eterno, con ese abrazo del Padre, sabiendo que hemos dejado todo lo que traíamos, todas nuestras cargas, todo el pesar, todas nuestras preocupaciones, las hemos dejado y las hemos puesto en tus manos. incomparable. Hoy creemos que tú eres fiel y justo, Como tú, que aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá, Jehová estará conmigo. Su amor es tan grande. es grande. El amor del hombre cambia, el amor del hombre se acaba, Incomparable. pero el amor del Padre es Como tú, el amor del Padre, nunca deja de ser. Gracias, Padre, porque nos has llenado de amor, y con ese amor viene el gozo, viene la paz, viene la confianza en ti, no en el hombre, no en la familia, no en el dinero, no en el trabajo, solamente en ti, bendito Dios. Gracias por estos momentos, Dios eternos, incomparables, que el dinero, Dios eterno, no puede comprar. El descanso de nuestra alma no tiene precio, solamente tú lo das, bendito Dios. Gracias. abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh
Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios una vez más para estudiar la Biblia, para orar, ya lo hemos hecho, adorar unos instantes y seguir buscando de Dios. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, por favor. Vamos a ir al mismo versículo de la semana pasada. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, por favor. Y lo vamos a leer, hermanos. Yo lo leo y usted me sigue con su vista, por favor. La palabra de Dios la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta noche por el privilegio que nos das de estar en este lugar para adorarte, para bendecirte, para glorificarte. Ha llegado el momento de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo abras los ojos de nuestro entendimiento, cabes nuestros oídos. Qué lindo, qué maravilloso es estudiar tu palabra. Y aunque no podemos entenderla a cabalidad, Señor, por favor ilumínanos para comprender lo que sea lo más posible, Señor. Te pedimos la gracia, la unción. Me pongo en tus manos. Reconozco, Señor, siempre mi incapacidad, mi insuficiencia, pero ruego, Señor, tu iluminación, tu ayuda, tu auxilio. También, Señor, te pido que cada uno de mis hermanos pueda, Señor, tener un corazón dispuesto, pueda tener un espíritu humilde, Señor, para poder atesorar tu palabra. Tomamos poder, dominio, autoridad sobre toda hueste de maldad y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y en el nombre poderoso de Jesús lo recibimos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano, en esta noche? Gloria a Dios. La semana pasada empezamos a ver este tema respecto al pecado y dijimos que no vamos a hablar en sí, hermano, para ver quién está pecando o algo por el estilo. Queremos ver este tema, hermanos, para tener el conocimiento y también para poder hablarle a las personas y explicarles usando los versículos, usando la Biblia. Este es un tema, hermanos, que desde que aparece Génesis fue el motivo por el cual, hermano, el hombre ya no tuvo esa comunión con Dios como Dios lo había diseñado. Entonces vimos, hermano, lo que significa la palabra pecado. Acuérdense que dijimos que en este versículo la palabra pecado en su original griego es amartia y quiere decir, hermano, pecado, pecaminoso, pero también quiere decir errar al blanco. Y habíamos visto, hermano, como muchas de las veces se ha entendido hablamos de que en el griego clásico esa es la definición de errar al blanco, pero va mucho más allá de eso. Y también veíamos, hermano, acerca de que el pecado es universal. No hay hombre que pueda decir yo no tengo pecado. Y también nos quedamos, hermano, con que la palabra pecado, amartia, es un poder que somete al hombre. Y antes de ir a ver algunos versículos donde nos habla y nos dice, hermano, cómo es que el pecado somete al hombre, vamos a ver algunos versículos. Pero antes, siempre me ha llamado la atención de que en el plan de Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero hay una historia en el Antiguo Testamento, y vamos a ir al libro de Números, por favor, capítulo 31, versículo del 8 al 16. Hay un hombre, un profeta llamado Balaam, y hay un rey llamado Balac, donde Balac, no vamos a leer esa historia, pero más adelante vamos a ver qué sucedió.
con este hombre Balaam. Resulta rápidamente, la mayoría lo sabe, Balac ve que el pueblo de Israel es muy grande y que va conquistando, va obteniendo los lugares donde llega, hermano, es propiedad de ellos y tiene hasta cierto punto temor. Entonces se entera que hay un profeta llamado Balaam. Usted sabe la historia, este es el hombre que tuvo que usar Dios una asna para que le hablara. Resulta que Balac lo contrata, por así decirlo, porque le dice: yo te voy a honrar, yo te voy a dar muchos premios, y hasta cierto punto lo contrata. Pero lo que me llama la atención es que le dice: quiero que maldigas a Israel. Y los versículos siguientes, Dios le dice: tú no puedes hacer eso, porque Dios o yo he bendecido a mi pueblo, y si yo lo he bendecido, nadie puede maldecirlo. Pero sucedió algo que me llama la atención, y a través de esta historia lo tomo como base bíblica, hermano, para decir que nadie nos puede dañar, no, nada nos puede pasar, hermano, cuando estamos en la mano de Dios. Solo hay una cosa, y es el pecado, lo que puede hacer que la bendición, que la protección, que Dios mismo no esté con nosotros. Mire lo que dice Números capítulo 31, verso 8 al 16. Usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo 31. Dice: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. Son 5 reyes. Dice: 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Vamos a leerlo el que sigue. Y los hijos de Israel llevaron, oiga esto, cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y mire esto, hermano. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército. Aquí no dice, pero versículos atrás, en otro capítulo, dice que Dios le dice a Moisés: es tiempo de que vayas a realizar la venganza contra los madianitas. Y esa venganza, pudiera usted decir, ¿acaso es un Dios sangriento? Lo que pasa es que Dios, hermano, cuando ve el pecado, necesitaba destruir, hermano, todo aquello que iba en contra de Dios para que su pueblo se estableciera. Entonces, la orden fue destruir a todo lo que había en Madián. Se recuerda que llevaron a las mujeres y a los niños y llevaron un botín. Esa es la razón por la cual, hermano, Moisés se enoja y dice: y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Esta pregunta nos da la respuesta. Si les está preguntando por qué habéis dejado con vida, la orden ¿cuál era? Matarlas. Y yo sé que usted se va a espantar y va a decir: wow, ese es el Dios que servimos. Pero tiene, como le expliqué hace rato, tiene sus motivos. Dice: he aquí, y esto es lo tremendo. Balaam no pudo maldecir a Israel, porque si Dios lo bendice, nadie puede hacer nada. Pero cuando Balac
le ofrece dinero, cuando Balac le ofrece fama, cuando Balac le ofrece muchas riquezas a Balaam, él no puede orar o él no puede maldecir a Israel, pero sí hizo algo. Dice: he aquí, oiga esto, por consejo de Balaam, ellas ¿quiénes? Las mujeres moabitas, como no las mataron, se mezclaron e hicieron esto. Dice: por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Lo único que puede hacer, hermano, que la mano de Dios se aparte es el pecado. Y el pecado, lo dijimos, es universal. Nadie puede decir: yo no tengo pecado. También dijimos, hermano, que el pecado somete al hombre. Y vamos a ver algunos versículos, hermano, en la Biblia. ¿Cuál es la forma? ¿Qué palabras usa, hermano, para someter? O los versículos que habla acerca del sometimiento, hermano, del pecado con el hombre. Vamos a ir rápidamente a Romanos 5:21. Y vamos a ver ahí qué frase, cómo es que se refiere el escritor sagrado al pecado en este versículo. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, lo primero que vamos a ver, cómo somete el pecado, hermano, al hombre. Cuando dijimos es universal. Y cuando digo universal, no estoy incluyendo ahorita, quiero que notemos esto. Esto es hablando para que así como el pecado reinó en otro tiempo, cuando no conocíamos a Jesús, el pecado reinaba sobre nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que reinan, hermano? Los reyes. El pecado se le habla aquí como que es un rey, gobernaba. Y los reyes son los que gobiernan, los que tienen autoridad. El pecado, hermano, hace que los hombres le obedezcan. Entonces vamos a ver algunos versículos. Aquí lo toma, hermano, da la idea de que es un rey, de que gobierna sobre los hombres. Por eso, cuando la persona acepta a Jesucristo, acuérdese que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. No puede haber, hermano, en un reino dos reyes. Por eso Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Todavía va a reinar sobre nosotros el pecado y también va a reinar Cristo? De ninguna manera, no se puede. Si reina el pecado es porque no hemos aceptado a Cristo. Y si ya no reina el pecado es porque Cristo reina en nuestra vida. Ok, vamos a ver otro versículo donde habla acerca del pecado, pero ahora usa otra palabra. Romanos capítulo 6, verso 14. Y nosotros podemos ir estudiando estos versículos en casa, hermano, respecto al pecado. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando dice no se enseñore o no se enseñoreará, está hablando, hermano, de que está gobernando, de que es Señor. Y aquí la palabra, hermano, para Señor es la palabra kurios, que quiere decir, hermano, que somete absoluta y completamente a la persona. Por eso la persona que no tiene a Cristo peca constantemente. El pecado se enseñorea de él o de ella. Entonces, la segunda cosa, hermano, la segunda palabra que vemos es que el pecado se enseñorea. Es el que lo posee, el que lo domina completamente. Por eso, hermano,
Esto nos ayuda a entender. Si cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando estábamos, hermano, en el reino de tinieblas, si ese gobierno del pecado era absoluto, ¿cuántos creen que así eran? Porque lo dice la Biblia y porque lo vivimos. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos en el mundo, hermano, buscábamos a Dios o hacíamos cosas santas o estábamos en la iglesia? No, es más, teníamos miedo, teníamos pena, teníamos temor de acercarnos a Dios. No orábamos, porque así es el pecado, nos tiene sometidos. Entonces, cuando entendemos esto, de que cuando alguien no tiene a Cristo, su vida completamente, hermano, está sometida. El pecado es su señor, su dueño, su amo, lo domina completamente. Cuando entendemos esta verdad, hermano, y venimos a los caminos de Cristo, ahora el Señor es Jesús. Y si el pecado nos gobernaba total y absolutamente y nos poseía, debemos de nosotros entender y de dejar. Por eso le digo, cuando nosotros le decimos, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, a veces no entendemos esas palabras. Porque si el pecado nos dominaba completamente, ahora que estamos en Cristo y Él es nuestro Señor, ¿quién es el que nos debe dominar? ¿Quién es el que nos debe poseer absolutamente? Cristo. Pero como no lo hemos entendido de esa manera, hermano, no vivimos una vida de bendición. Estos versículos nos ayudan a entender, hermano, que si el pecado se enseñoreaba sobre nosotros, y aquí dice, hermano, pues no, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Cuando Cristo viene a nuestra vida, el pecado ya no tiene poder, ya no tiene dominio. Vuelvo a lo mismo. No pueden haber dos reyes, no pueden haber dos señores en nuestra vida. Uno solo. El siguiente versículo, hermano. Romanos capítulo 7, verso 23. Mire lo que dice. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí ya no se usa que reina ni que se enseñorea. Aquí ya usa la palabra cautivo. Y esto es tremendo, hermano. Cuando nosotros estamos cautivos, no tenemos, hermano, derecho a opinar. No tenemos derecho a decidir. Hacemos lo que se nos dice. Pero quiero que lo leamos, hermano, en la versión del lenguaje actual. La traducción del lenguaje actual dice de esta manera: pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí, y esto me llama poderosamente la atención, que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel. Y está hablando Pablo. Dice, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Todavía no termina. Aún nosotros, estando en Cristo, Pablo reconoce, yo quiero obedecer a la ley de Dios, pero mi cuerpo, mi carne no me deja. Y aquí viene algo que es clave. El pecado no lo vamos a vencer, hermano, humanamente. Si nosotros queremos dejar de pecar por nuestros propios medios, Pablo dice, hermano, me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer, ¿qué dice, hermano? Es pecar constantemente. Cuando yo leí este versículo, me parece que es el siguiente versículo, pero ahorita la versión, hermano, que estoy leyendo solamente habla de que como si Pablo, hermano, está todavía en pecado. Pero en la traducción del lenguaje actual da unas palabras, hermano, que nos ilumina. Y luego dice,
Pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil. ¿Con relación a qué? Al pecado. Eso quiere decir que el pecado es un poder más fuerte que la carne, más fuerte que nuestra humanidad. La humanidad, hermanos, de nuestra humanidad delante del pecado es nada. Por eso es que decimos, a veces pensamos que no sabemos lo que decimos, pero en parte lo decimos. Y si lo analizáramos, ¿cuántos han escuchado esta frase? Hermano, pequé. Usted sabe, la carne es débil, no puede resistir el pecado, no puede resistir, hermano, el obedecer a ese poder. La carne no va a poder. Si nosotros lo hacemos, no es por nuestra fuerza. Si nosotros, hermano, ya no pecamos, es porque alguien nos gobierna, y ese alguien es Cristo. Y aquí lo dice más adelante, hermano: pobre de mí. Está hablando de su humanidad. Pablo está hablando de su carne. Está hablando de que su naturaleza humana y pecaminosa, sin Cristo, da lástima. Por eso, hermano, el decir a alguien que es cristiano y está pecando, Pablo dice: pobre de mí. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? ¿Habrá alguien que nos pueda librar, hermano, de este cuerpo que nos hace pecar y nos separa de Dios? Claro, y lo ha hecho. Cuando recibimos a Cristo, Él viene. Acuérdense que también Jesús habla y dice que cuando Él viene, hermano, Él limpia nuestra casa. Él se apodera de todo nuestro ser. Él empieza a gobernar. Y hermano, el hombre fuerte, que se suponía que era el hombre fuerte, tiene que huir, porque viene Cristo. Entonces dice aquí: ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar? Y oiga, por eso le decía que lo único que nos separa de Dios, ¿qué es? Aquí lo dice Pablo: de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios. El pecado nos separa. Cuando pecamos, así aunque oremos, así aunque lloremos, así aunque ayunemos, así aunque ofrendemos, porque dicho sea de paso, lamentablemente muchas personas están viviendo de esa manera y piensan, hermano, que con todo lo que hacen van a ser perdonados. No es así. A menos que nosotros nos arrepintamos. Si es que pecamos, Dios tiene misericordia, nos perdona, pero no va a quitar las consecuencias. Y eso es lo que muchos a veces, hermano, vivimos una vida cristiana muy a la ligera. Pecamos y pensamos que podemos estar cerca de Dios. Pecamos y pensamos que podemos estar junto con los hermanos. No me malinterprete, pero el pecado aleja, el pecado separa. Y luego dice, hermano, para terminar: le doy gracias a Dios. Hace una pregunta: ¿y me separa de Dios? ¿Quién me podrá ayudar de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? ¿Quién? Hace una pregunta, pero también hace una afirmación contundente. ¿Quién me podrá ayudar? Porque me separa de Dios. Pero luego esta expresión, hermano, le pone unos signos de admiración, de sorpresa y de agradecimiento. Y dice: le doy gracias a Dios porque sé. Gracias, hermanos. Miren, la versión 60 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25, ¿cuál es la respuesta? Bueno, vamos a esperar porque no le había dicho. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahí está usando la palabra Señor, Curios, que domina completamente. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero aquí esta versión dice: le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Ok, si Cristo nos ha librado,
tenemos que permanecer. Pablo le habla a los Gálatas en su capítulo 5 y dice que debemos, hermano, de permanecer en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y dijimos también que el pecado, hermano, no es solo son cosas o son acciones. El pecado es una condición. El pecado es un estado donde está toda la humanidad que no ha recibido a Jesús. Entonces, la tercera cosa que hace, hermano, el pecado es que nos tiene cautivos y no nos suelta, a menos que Cristo nos libere. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de qué, hermano. Gracias. Libres del pecado, porque nos tiene cautivos como si fuéramos prisioneros de guerra. Vamos a ver, hermano, Romanos capítulo 7, verso 17. Por lo menos llevamos 3 o 4 palabras que se aplica a cómo la Biblia habla acerca del pecado. Dijimos que reina sobre aquellos que no han aceptado a Cristo. ¿Cuál es lo siguiente, hermano? Se enseñorea. Número 3, nos tiene cautivos. Pero mire ahora lo que dice Romanos 7, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Y luego dice, sino el pecado que mora en mí. Cuando venimos, hermano, a Cristo, ese pecado no se quita de nosotros, sino que se somete a Cristo. Pero si nosotros nos descuidamos, si nosotros desobedecemos la palabra, el pecado ahí está. Debemos de nosotros tener cuidado y de no pensar, bueno, yo ya soy cristiano, yo ya predico, yo ya canto, ya dirijo, ya hablo lenguas, ya tengo revelaciones y hago todo lo que Dios me da. No voy a fallar, no voy a pecar, no voy a separarme de Dios. Si me descuido, el pecado, dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién, hermano, dice? El pecado que mora en mí. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Aunque somos cristianos, el pecado está ahí. Pero si dejamos que Cristo gobierne, Él va a someter el pecado. Él no lo va a dejar que gobierne sobre nosotros. Amén. Así que debemos de tener mucho cuidado, hermano, y no pensar, yo jamás voy a pecar, yo jamás voy a fallar. Hay que tener cuidado. A veces somos muy dados, hermano, a hablar muy a la ligera. Cuando alguien falla, cuando alguien peca, dice, no, yo jamás, yo nunca voy a hacer eso. No es cierto. El pecado, hermano, todavía está ahí. Y aunque nosotros digamos, Pablo dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces eso es algo, hermano, que está constantemente con nosotros. Mora en el hombre. El hombre está, hermano, tan agarrado del pecado que no se nos presenta como un mero poder externo que ejerza su soberanía sobre el individuo, sino como algo que se ha introducido en las mismas fibras, en el centro y el corazón del hombre, hasta ocuparlo, como un enemigo que ocupa un país. Ahora, Juan 8:34 es otro versículo que habla y que ahora ya no dice que es que reina, que se enseñorea, que nos tiene cautivos, que mora en nosotros. Aquí ya Jesús le dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿aquí qué palabra usa? Esclavo es del pecado. Y aquí la palabra, hermano, para esclavo, en su original griego es doulos. Recordemos que cuando las personas,
Sí, las gentes que tenían posibilidad de tener esclavos, hermano, el amo tenía el poder absoluto sobre el esclavo. No había parte de la vida del esclavo, hermano, que su amo no poseyera. Entonces, así como un esclavo, ninguna actividad que fuera propiedad personal del esclavo pertenecía a su amo en la forma más absoluta. Yo no sé cuántos han leído respecto a la esclavitud del Antiguo Testamento, pero era tal el poder que tenía, hermano, el amo, que aún si ese esclavo se casaba en casa de su amo, cuando cumplía el tiempo de que podía irse, se tenía que ir, y se casó siendo esclavo, se tenía que ir. Pero la esposa y los hijos se tenían que quedar. Y si él amaba tanto a la esposa y a los hijos, no se quedaba por el amo, se quedaba por los hijos. Así era el poder del amo sobre los esclavos. Y aquí está hablando de ese poder que tiene el pecado sobre las personas. Dice, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado. Eso es lo que nosotros no alcanzamos a comprender y decimos: una aventurita por ahí, nadie va a saber, es de noche, estoy en otro estado, estoy en otro país, nadie lo va a saber. Cuando nosotros pecamos, nos hacemos esclavos ¿de qué, hermano? Del pecado. Nos va a agarrar y nos va a dominar, hermano. Así es el pecado, es tan mortal, es tan... El Nuevo Testamento habla, dijimos que muchos versículos hablan en el Nuevo Testamento como algo horrible, como algo, hermano, detestable delante de Dios. Entonces, por eso es necesario que nosotros, la idea no es que usted y yo andemos señalando los que están pecando, no, sino que tengamos cuidado nosotros de no caer en pecado, de no decir solo una vez y yo domino esa situación. Lo hemos visto, lo hemos experimentado. Personas han perdido familias por un pecado. Personas han perdido ministerios por un pecado. El pecado, hermano, no es algo con que jugar. El pecado no es algo para experimentar. Todos estamos expuestos a este poder. Pero no le tengamos miedo, hermano, si nosotros estamos buscando al Señor. Por eso es bueno que nosotros dejemos que el Señor sea nuestro rey, que el Señor se enseñoree de nosotros, que el Señor sea el amo, que el Señor sea el que nos tenga. Que podamos decir como Pablo: yo soy esclavo, prisionero, soy siervo de Cristo. Él es el que me entrego completamente a Él. Oiga, por eso Pablo, ayúdenme los que han estudiado Biblia, aunque Pablo decía: el pecado está en mí, pero yo no encuentro en la Biblia que Pablo esté en la Biblia donde dice pecado. Pablo pecó y este fue el pecado como David, como Moisés. No encuentro, hermano, que Pablo haya pecado de esa manera, porque sabía la revelación que Dios le daba a través de su espíritu a Pablo era tan tremendo. Pero también Pablo tenía un corazón tan humilde, un corazón, hermano, tan sencillo, un corazón, hermano, que las revelaciones que Dios le daba, él las creía total y absolutamente. Y si él, hermano, decía, y si Dios le enseñaba a través de iluminación del Espíritu, de revelación, que el pecado esclaviza, que el pecado gobierna, que el pecado separa, que el pecado, hermano, está ahí. Pablo estaba consciente de todo eso. Y él fue el único que dijo: he terminado la carrera. Y oiga, he guardado la fe. ¿Usted cree que Pablo no tuvo tentaciones, hermano? Y aquí, esto nomás yo me lo voy a imaginar.
Dicen algunos teólogos, hay contradicciones. Algunos dicen que sí se casó, algunos dicen que no, pero yo creo que no. ¿Usted cree que Pablo no tuvo tentaciones con las hermanitas de Corinto, que eran muy liberales? ¿Usted cree que Pablo no tuvo tentaciones, hermano, en muchos lugares donde iba? Claro que tuvo. ¿Usted cree que Pablo no tuvo tentación con el dinero? ¿Usted cree que Pablo no tuvo enfrentamientos con el pecado? Claro que los tuvo. Si él dijo el pecado, ¿dónde está el pecado? Según decía Pablo, el pecado mora en mí. Pero oiga, él había entendido y dijo, no, el pecado no se va a enseñorear más de mí. Porque dice, ahora ya no vivo yo. Estas palabras son poderosísimas. Si pudiéramos decirlas y vivirlas nosotros, el pecado, hermano, no va a enseñorearse de nosotros. Él decía, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quería decir eso, hermano? Que él obedecía en las cosas más mínimas al Señor. De repente, hermano, quería tener un viaje y el Espíritu le dice, no vas a ir. Pablo no era como nosotros, pues ya compré el boleto, pero si ahí me están esperando. No vas a ir. Y el Señor, hermano, le guiaba y Pablo obedecía. En otra ocasión el Espíritu, hermano, le enseña a través de un profeta llamado Agabo y le dice, ¿sabes qué? Te esperan tribulaciones, te esperan cosas tremendas en Jerusalén, pero ni modo, si el Señor te manda hacia allá, él iba, él obedecía. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso, hermano, debemos de tener cuidado. Jesús le dice, hermano, a los que le están escuchando, todo aquel, todo. Aquí no dice si eres predicador, si eres ungido, si tú pecas, a ti no te va a pasar nada. Aquí dice, todo aquel que hace pecado se vuelve. ¿Y qué dijimos? Que el esclavo tiene autoridad sobre sus decisiones. Es tremendo. Cuando alguien peca, usted lo ve que ya no está en su. ¿Sí ha visto a alguien que peca? No tiene que recordarse de aquí. Espero que nadie peque aquí. Un pecado, hermano, así de fornicación, de adulterio. Yo sé que hay todo lo que Pablo describe de mentira y de todo eso, hermano, es pecado. Amén. Pero ¿usted cree que haciendo eso podemos vivir como si nada? Debemos de entender, hermano, que todo el que peca se vuelve esclavo del pecado. El pecado nos, ¿cómo se dice cuando nuestro semblante cambia? Nuestra mirada, nuestro hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser, todo en nosotros cambia cuando pecamos. Aunque no digamos que hemos pecado. Amén. Aunque no digamos, porque el pecado es así tan horrible. El único que no se da cuenta es como el mal aliento, el pecado. El único que no se da cuenta es, y me voy a señalar yo, no, usted usa scope. El único que no se da cuenta que tiene mal aliento es uno mismo. Así es el que está en pecado, porque está esclavizado. Y es más, se enoja con los demás. Es tremendo, hermano, el pecado. Por eso aquí dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a concluir, hermano, con un versículo más. Romanos 6:17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué es lo que nos libera del pecado, hermano? Aquí no habla de oración, aquí no habla de ayuno, aquí no habla de vigilia. No me malinterprete y va a decir, hermano, entonces no hay que orar. Sí,
Pero ese es el resultado, hermano, de ya no ser esclavo. Ese es el resultado de tener comunión con Dios. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué es lo que nos libera del pecado, hermano? No dice conocer la doctrina, porque no dice habéis conocido de corazón aquella doctrina. A veces nosotros decimos, no, yo escuché una palabra pero poderosísima, no como las que dan aquí, pero revelación tremenda. No, eso me dejó boquiabierto, me dejó estupefacto, me dejó anonadado. Bueno, con la palabra que usted use, me quedé, la palabra que usamos, wow. Pero si esa palabra no la obedecemos, hermano, el ser libres del pecado no está en conocer solamente la verdad. Aquí Pablo dice, pero gracias a Dios. ¿Por qué da gracias a Dios? Que aunque erais esclavos del pecado, mire el poder de la palabra. Aquí mismo en esta carta, Romanos capítulo 1, verso 17, ¿qué dice Pablo acerca del evangelio? El evangelio es la doctrina que él predicaba. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es en griego dunamis, poder, potencia de Dios. Entonces dice aquí, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis hecho vigilias, habéis caminado muchas millas y ahora ya eres libre. No, dice, habéis obedecido. Entonces la obediencia a la doctrina del Señor, dice, hermano, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando nosotros obedecemos a la doctrina del Señor, si el Señor dice que debemos de entregarnos completamente, si el Señor dice que el pecado mora en nosotros, hermano, hay que tener cuidado y someterla, pero solamente con la ayuda del Señor. Nosotros mismos ya lo experimentamos, que nuestra carne para vencer al pecado es, si metemos en un cuadrilátero al pecado y a la carne, ¿quién gana, hermano? No, nadie sabe qué es cuadrilátero. Le dan una noqueada a la carne, hermano, lo acaban, porque la humanidad, nuestra carne es débil. So, hay que tener mucho cuidado, hermano. Y ya cuando alguien peca, hermano, peca, tiene que otra vez escuchar el mensaje de Cristo y ahora sí, obedecerla de corazón, hermano. Pero a veces vivimos una vida muy miserable, muy apática, muy insípida y engañándonos a nosotros mismos. Lo que nosotros queremos, hermano, con este tema del pecado, también vamos a ver más adelante usando versículos bíblicos qué acciones Dios las considera como pecados. Amén. No el que el pastor diga, ese cabello tan corto, tan largo, tan chino, tan lacio. No. Porque a veces nosotros decimos, eso es pecado, pero ¿qué bases bíblicas tenemos? Amén. So, la próxima, no sé si la próxima vez o la siguiente oportunidad que tengamos, vamos a seguir estudiando respecto al pecado, porque me pareció interesante, hermano, que Cristo, estamos diciendo constantemente, Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Pero viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga. ¿Se pone de pie, por favor? Todas estas acciones, hermano, que menciona Pablo, ¿quién las provoca? La suciedad, la mancha, la arruga. ¿Quién es el que la provoca? Pecado. So, hay que tener cuidado, hermano, y no pensar que el pecado ya no nos hace nada, y tratar de vivir una vida buscando siempre al Señor. Amén. Obedeciendo a la doctrina del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a
a poder estudiar estos versículos. Posiblemente no aprendimos mucho, Señor, pero si está en tu palabra, Señor, si Pablo habló constantemente, si Jesucristo mencionó estas palabras, que el que hace pecado es esclavo del pecado, Señor, por favor, llévanos a niveles donde podamos, Señor, con tu ayuda, porque muchas de las veces hemos ido como a querer jugar con el pecado, como a querer demostrar que no tiene poder ya sobre nosotros. Señor, te pedimos que nos dé la gracia, la fuerza, la sabiduría. Señor, queremos vivir una vida en santidad por cuanto tú eres santo. Pero no podemos vivir esa vida si no conocemos qué es, Señor, lo que a ti te agrada, ni tampoco qué es, cuáles son los efectos del pecado, qué es lo que hace con la humanidad. Señor, te pedimos que nos des esa gracia, esa fuerza a cada uno de nosotros, esa sabiduría. Y por qué no decirlo, Señor, que también cuando hablemos con las personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, podamos explicarles, Señor, lo que el pecado hace, lo que el pecado, Señor, produce en la vida de aquellos que no se esfuerzan a buscar de Dios y que no creen a esa doctrina a la cual han sido entregados, a esa doctrina poderosa, a esa doctrina del evangelio, a esa palabra de poder que nadie podía cambiarnos a nosotros humanamente, pero cuando fuimos expuestos a esa doctrina, Señor, esa palabra que es como espada, esa palabra que es como martillo, esa palabra que es como miel, esa palabra que es como lámpara que alumbra, Señor, fuimos transformados y aún seguimos siendo transformados, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Permite que esta palabra traiga fruto al 30, al 60, al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a salir de este lugar. Ve con nosotros, guárdanos, ayúdanos, auxílianos, Señor. Permite que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener una semana o el resto de la semana de bendición. Señor, líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación para que no nos dañe, Señor. Hemos visto las consecuencias, Señor, terribles que trae el pecado. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Bendice a cada hermano que no pudo venir por una razón justa. Ayúdale, auxíliale, provéele, sánale si está enfermo, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Obed, Señor, restaura su salud. Permite, Señor, que pueda ser sano. Rogamos, Señor, que pongas tu mano de poder, tu mano de salud, Señor, para que la próxima vez, el próximo servicio pueda estar ya con nosotros, en el nombre de Jesús. Dios, te pido por todos los hermanos que teniendo el tiempo no vienen, tócalos, inquiétalos, atráelos con cuerdas de amor. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.